Clase 14, 4 de diciembre. A ver. Impedancia de entrada e impedancia de transferencia. Ya tengo un sistema matricial 3x3, el clásico, matriz de impedancia por vector de corriente igual al vector de voltaje. Haciendo operaciones de tal manera que quiero despejar mi vector de corriente, acá está, obtengo que el vector de corriente es igual a la matriz inversa por el vector de voltaje. Esta matriz inversa está en función de los cofactores, delta y j, entre el determinante de esta matriz Z. Este sistema de ecuaciones matriciales se puede convertir a un sistema de ecuaciones tradicionales, ¿no? En este caso 3x3. La condición, o uno de los artificios para este método, si las fuentes B2 y B3 son iguales a 0, estos dos elementos serían iguales a 0, al igual que estos dos, por último estos dos. Me quedaría estas tres ecuaciones en color naranja en la parte derecha. Y ya está. Básicamente podemos obtener la definición de impedancia de entrada e impedancia de transferencia. La impedancia de entrada dice que es igual a BR sobre IR igual a la determinante de Z entre el cofactor RR. La impedancia de transferencia es igual a BR sobre IS igual a determinante de Z entre el cofactor RS. Se define R y S. R es la malla donde se halla la fuente y S es la malla en que nos interesa conocer la corriente, perdón. Condiciones para aplicar ambos conceptos, que el circuito tenga una sola fuente. Y la segunda condición, que la fuente esté en una rama que no sea compartida por dos mallas. ¿Sí? Bueno, vamos directamente a un problema tipo examen. Según la práctica, creo que es el número 49, si no me equivoco. Indica que si la corriente que circula por la resistencia de 20 ohm es igual a 7.2 amperes, encontrar el valor de la fuente de voltaje V. ¿Sí? Se nos da este valor de corriente, 7.2, se pide hallar el valor de la fuente de voltaje. Solución. El primer paso es plantear el sistema matricial, el típico, matriz de impedancia por vector de corriente igual al vector de voltaje. Al revisar la última evaluación virtual número 4, me di cuenta que hay gente que no sabe plantear el sistema matricial. Vamos a hacerlo paso a paso. Los elementos de la diagonal principal son las impedancias propias de cada malla, ¿ya? Pero eso va a depender en función del orden de estas variables, I1, I2, I3 y I4. Por lo tanto, el primer elemento va a ser la impedancia propia de la malla 1. El segundo elemento, la impedancia propia de la malla 2. El tercer elemento, la impedancia propia de la malla 3. Y por último, la impedancia propia de la malla 4. Los demás elementos diferentes de la diagonal principal se llaman copedancias, ¿sí? Y van a ser positivas o negativas dependiendo del sentido de las corrientes de malla en la que están compartidas. Por lo tanto, vamos al análisis de la impedancia propia de la malla 1. Esta es la malla 1, ¿no? Circulando. Esta es la corriente. La única impedancia es 60. Por lo tanto, se coloca acá 60. Vamos al elemento 1, 2, que es la copedancia entre la malla 1 y la malla 2. ¿Será que pueden apagar sus micrófonos, por favor? Bien. El elemento que comparten la malla 1 y la malla 2 es esta resistencia de 60 ohms. Vamos a analizar su signo. La corriente I1 acá está en sentido horario, por lo tanto, al circular por esta rama de 60 ohmios, va a tener ese sentido. La corriente de malla I2, al circular por la rama de 60 ohmios, va a circular en sentido opuesto, ¿no ve? Porque está en sentido horario también. Por lo tanto, si ambas corrientes están opuestas, se debe colocar negativo, ¿sí? Negativo 60 y negativo 60. Elemento de copedancia 1,3 entre malla 1 y malla 3. Vemos que no tienen elementos en común, no tienen un elemento directo, ¿no ve? Por lo tanto, la copedancia es 0. Componente 1,3, componente 3,1. Por último, vamos a la
copedancia entre malla 1 y malla 4. De la misma forma, no tienen elementos en común de forma directa. Por lo tanto, impedancia en común, o copedancia 1,4 o 4,1 es igual a 0. Vamos al elemento de la impedancia propia de la malla 2. Esta es la malla 2, 8 más 30, 38 más 60, 98. Copedancia entre malla 2 y malla 3, vemos que el elemento en común es esta rama de 30 ohmios. ¿Ve? Vamos a analizar su signo. Corriente I2 va así. ¿Ve? Corriente I3, al circular por esta rama de 30 ohmios, va a ser hacia arriba. Corrientes opuestas, signo negativo. Copedancia 2,3 es igual a la copedancia 3,2. Vamos al elemento de la copedancia entre malla 2 y malla 4, el elemento 2,4. No tienen elementos en común de forma directa. Copedancia 0. Vamos al elemento de la impedancia propia de la malla 3. 4 más 80, 84 más 30, 114. Acá está. Elemento de la copedancia 3 y 4, entre malla 3 y malla 4, vemos que comparten esta rama de 80 ohmios. Vamos a analizar su signo. Y 3 circula en este sentido por esa rama, ¿ve? Y 4 en el sentido contrario. Signo negativo, porque ambas corrientes están en sentidos opuestos. Impedancia propia de la malla 4. 20 más 80, 100. Ya hemos obtenido la matriz de impedancia Z de este circuito. Vamos a la parte del vector voltaje. El vector voltaje. Bien, como efectivamente menciona las condiciones de este método, solo debe existir una fuente, ¿sí? Se ha cumplido esta condición. Acá está una fuente. Y por lo tanto definimos el vector de voltaje. ¿A ver? En la malla 1 está la fuente de voltaje B. En malla 2, 0, malla 3, 0, malla 4, 0. También hemos cumplido la segunda condición, porque fíjate, la segunda condición, la condición B, dice que la fuente está en una rama que no sea compartida por dos mallas. Vale decir, esta fuente se encuentra en la malla 1. No está compartida por más mallas, solo se encuentra en la malla 1. Por lo tanto, ya hemos cumplido las dos condiciones para aplicar este método. Pero antes, vamos a analizar cuál vamos a utilizar, impedancia de entrada o impedancia de transferencia. El concepto de impedancia de entrada implica que podemos hallar la corriente en la malla donde se encuentra la fuente. El concepto de impedancia de transferencia implica que nos ayuda a obtener una corriente en una malla diferente a la malla donde se encuentra la fuente. Vemos el problema. La malla en cuestión es la malla 4, porque es la misma corriente de 7,2. Ahora la pregunta ¿es la misma malla que la malla donde se encuentra la fuente de voltaje? No, sí. No, no ve, porque la malla donde se encuentra la fuente es la malla 1. Yo quiero hallar la malla 4. Concepto para aplicar, impedancia de transferencia. Bien, este es un problema diferente, ¿no? Nos da el valor de la corriente I4. Ahora vamos a aplicar el concepto de impedancia de transferencia. Para eso necesito definir los valores de R y S. R es el número de malla donde se encuentra la fuente. Hemos dicho 1. R es igual a 1. S es el número de malla donde queremos hallar la corriente. En este caso, S es igual a 4, porque yo quiero obtener la corriente 4. Ahora bien, vamos a la formulita. Fíjate, necesito determinante de la matriz de impedancia y el cofactor RS. Vamos a hallar primeramente la determinante de Z. Lo he hecho directamente por la calculadora. Esta matriz la he metido a mi cálculo y he obtenido su determinante. Me da 6 millones. 6 por 10 a la 6. Vamos al cofactor RS. ¿Ya? El cofactor RS va a ser igual al cofactor 1, 4, porque hemos definido 1 y 4. Es igual a menos 1 elevado a la I más J, en este caso,
más 1 más 4, perdón, por el determinante de la matriz 1, 4. La matriz 1, 4 sabemos que es eliminando primera fila y cuarta columna. Y me quedan los elementos que están en color naranja. Son los mismos que están dentro de esta determinante. ¿No? Realizando operaciones, este producto por la determinante de dicha matriz me da 144.000. Vamos a la formulita. ¿Qué es impedancia de transferencia? Es igual al valor de BR, ¿sí?, entre la corriente IS igual a determinante de Z ya tengo, cofactor RS ya tengo. De estas 4 que estoy señalando, mi variable es B1, BR, porque fíjate, el problema me pide hallar la fuente de voltaje. Ya tengo la corriente I4, en este caso I4 es IS, ya la conozco. De esta igualdad que estoy señalando, yo voy a despejar B1, ¿no? I4 va a pasar a multiplicar I4 por determinante de Z entre cofactor, acá es 1, 4, no es 1, 5, perdón, mil disculpas, vamos a corregir en este momento, es el cofactor 1, 4. A ver, que guarde. Ya está. Bueno, multiplicamos I4 porque recordemos que I4 es dato, 7.2 por delta Z entre cofactor 1, 4. El resultado me da 300 voltios. ¿Sí? Ese es el valor de la fuente de voltaje que me pide el problema. ¿Alguna pregunta que tengan de este problema, por favor? Bueno, si no hay preguntas, ojo, tómenlo en consideración este problema porque es tipo examen. Bastante O sea, si sencillo, estuviera ¿no? si estuviera Sí, el voltaje en la malla 2 y 3 el voltaje en la malla 2 y 3, o sea, un en voltaje el aquí, medio, un voltaje me dice. sí. En ese caso, a ver, lo voy a hacer acá, aquí un voltaje de dato, ¿no ve? ¿Me estás diciendo si fuera dato o si fuera incógnita? Si fuera incógnita, Si fuera en vez de incógnita, que... la caída de tensión, imagínate que aquí ya me da de valor, ¿no ve? 300 voltios. La incógnita, una caída de tensión. Esta caída de tensión va a estar relacionada con una corriente que circula desde positivo a negativo, ¿no ve? Yo lo voy a llamar, no sé, I. Esta corriente de rama I va a estar en función de las corrientes de malla I2 e I3, ¿no ve? Yo digo que I2 más I3, o en este caso, por el sentido va a ser I2 menos I3, ¿no ve? Por el sentido, la corriente I va a ser igual a I2 menos I3 igual a I. ¿Ya? Esta es la ecuación principal. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener I2 e I3 por este concepto? Fácil. I2, impedancia de transferencia. I3 de la misma forma, porque la malla donde se encuentra la fuente es la malla 1. Hay así 2 e I3 por impedancia de transferencia independientemente, y ya tu voltaje o tu caída de tensión va a ser esa corriente I que vas a obtener y por la resistencia de la rama, 30. Y listo, ese sería el análisis. Sí. Sí. Si en vez del el dato de 7.2 amperes que pasa por, en otras palabras, que es I igual a I4, ¿Ya? nos da la condición que en el caso anterior, ¿no?, en esa rama no circularía corriente. Exactamente, sí. ¿Ya? Entonces, en el análisis de la matriz, no se tomaría en cuenta, o sea, no tendríamos que tomar la malla como uno solo. La primera, una de las recomendaciones para dar examen con el docente es que uno no modifique tu circuito. Te da el circuito ya. Que no circule corriente no significa que no hay resistencia ahí. ¿No?
La corriente está relacionada con el voltaje. Implica que si no hay corriente por esta rama, bueno, lo voy a borrar porque parece que es un cortocircuito, que no es. Implica que la caída de tensión es cero, ¿no ve? Que en estos dos puntos tiene el mismo potencial. Ahora bien, si te da la condición de que esta corriente I es cero, te vas a la misma ecuación. Esa corriente I, en función de las corrientes de malla, por los sentidos dados, va a ser I2 menos I3, ¿no ve? I2 menos I3 igual a 0. Y ya está. De aquí, I2 es igual a I3. ¿No ve? Vas a obtener tu corriente I2 por impedancia de transferencia, lo mismo I3 por impedancia de transferencia. Y ya estaría solucionado porque vas a tener una ecuación en función de B, una ecuación 1 por 1. Algo así, algo, a ver, similar a esto, pero despejando I4. Acá va a ser I4, aquí B1 por cofactor 1, 4 entre delta Z. Básicamente reemplazar o despejar de esta ecuación el valor de la corriente, en este caso I2 e I3. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pero en el análisis, Sí, seguí nomás. sí, pero en el análisis, en el planteamiento de la matriz sería igual, se tomaría en cuenta, pero igual no esa resistencia, ¿no? ¿Sí? Claro, No se no tendría se en cuenta debe igual, ¿no? modificar el circuito, ¿ya? Porque imagínate, Ok. a ver, yo puedo transformar, no sé, esta estrella a una delta y no sé, nada que ver, ¿no ve? Si el Inge te da un circuito, no lo modifiques, trabajarlo tal como está, ¿ya? La matriz va a ser la misma, solo que la condición va a ser I2 igual a I3, nada más. Ok, sí, gracias. Pero en este caso no sería factible porque solo hay una fuente, es imposible que I2 sea igual a I3. Y en ese caso tendría que haber otra fuente acá, ¿no ve? Que sea equiparable a la misma corriente I2 y I3, en sentidos opuestos. Y en ese caso, como hay dos fuentes, estaríamos violando la primera condición. ¿Ve? Entonces, esa opción creo que no se puede presentar físicamente. Entonces sería por otro método, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí. Claro, O sería por por corrientes de otro. malla, como en el examen que han dado. Básicamente plantear tus ecuaciones de malla y tener una ecuación extra que sería la condición, ¿no ve? De que por esta rama no circula corriente. Está bien, gracias, Auxi, por la aclaración. Listo, ¿alguna otra pregunta que tengan, por favor? Antes de pasar al siguiente problema. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas. Problema 64 desde el inicio de las clases. Hallar la resistencia equivalente RAB por impedancia de entrada. El concepto de impedancia de entrada me ayuda también, uno, sirve para obtener la corriente en la malla donde se encuentra la fuente, y dos, para obtener la resistencia entre las terminales donde se encuentra la fuente de voltaje. ¿Sí? Porque fíjate, si yo tengo un circuito, bueno, creo que ya lo hemos hecho esto en un video anterior. Si yo tengo un circuito así, una fuente de voltaje, más o menos, y va a estar conectada a un circuito resistivo, o sea, hay N mallas, imagínate que es un circuito netamente resistivo. En este caso, BR es correspondiente al valor de la fuente de voltaje, ¿no ves en la ecuación? Y la corriente IR, como es la corriente donde se encuentra la fuente, en esa malla, es esta corriente, ¿ves? IR. Por lo tanto, haciendo un circuito equivalente, es como si en estas dos terminales estuviera una impedancia o una resistencia equivalente igual por la ley de Ohm, voltaje R entre la corriente y R. ¿Sí? Ese es el concepto de impedancia de entrada y vamos a aplicarlo ahora. Hallar la resistencia equivalente entre dos puntos. ¿Sí? En este caso, el artificio eléctrico sería conectar una fuente entre estos dos puntos por las razones anteriormente explicadas. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Para aplicar el concepto de impedancia de entrada, necesitamos la presencia de una fuente de voltaje conectada en las terminales A y B. Acá está en la figura derecha, ya hemos insertado una fuente, entre comillas, imaginaria. Ahora procedemos a plantear las trayectorias de corrientes de malla
de manera que cumplan las condiciones de impedancia de entrada. ¿Qué condiciones son esas? Primera condición, el circuito tiene una fuente, ya nos hemos inventado una fuente. Segunda condición, que la fuente se encuentra en una rama que no sea compartida por dos mallas. Si yo me planteo aquí de forma típica, malla 1, malla 2, malla 3, la fuente de voltaje está compartida entre la malla 2 y la malla 3. Ya estaríamos violando la segunda condición. Por lo tanto, hay que plantear las corrientes de malla de tal manera que solo una corriente de malla circule por la fuente de voltaje. Acá está un planteamiento para cumplir la segunda condición. Fíjate, solo la corriente de malla I1 circula por la fuente de voltaje. La corriente I2 en color azul no circula por la fuente. Y la corriente I3 tampoco. Por lo tanto, planteando estas corrientes de malla, ya puedo aplicar el concepto de impedancia de entrada. Ojo, una cosita más acá. Para plantear un sistema así diferente, no se olviden de analizar un elemento. ¿Sí? Deben estar analizados todos los elementos, porque imagínate, yo puedo plantear cualquier trayectoria de mallas y tal vez me olvide de, no sé, la resistencia de 8 ohmios, ¿no? Ahí ya va a ser un planteamiento diferente. En este caso, todos los elementos están siendo analizados por al menos una malla. La de 4 y 8, a ver, vamos a señalar con colores, ¿ya? La corriente I1 de malla, color rojo, analiza la resistencia de 2 ohmios, la fuente B, la resistencia de 6. La corriente de malla en color azul analiza 5, 2, 8. Y la corriente de malla I3 analiza 4 y 8. Básicamente todos los elementos están siendo analizados. Bien, planteamos el sistema matricial. Esto es importante, porque como no saben algunos, vamos a repetir, ¿ya? El elemento 1,1 es la impedancia propia de la malla 1. La malla 1 es 2 más 6, 8. Acá está 8. Copedancia entre malla 1 y malla 2. Vamos a ver. ¿Qué elementos comparten la malla en color rojo y la malla en color azul? Solamente yo veo la resistencia de 2 ohmios. No comparten más elementos. ¿Qué sentido? ¿Qué signo? La corriente I1 circula por esta rama así, hacia abajo. La corriente I2 de la misma forma. Fíjate, está en sentido horario. Por lo tanto, va a ser por esta rama hacia abajo. Ambos sentidos son iguales, por lo tanto, va a ser positivo 2. Copedancia entre malla 1 en color rojo y malla 2 en color verde no tienen elementos en común. No hay elementos en común. 0, 1, 3, 3, 1. Vamos a la impedancia propia de la malla 2. 5 más 2 más 8, 7 más 8, 15. Acá está, 15. Copedancia entre malla 2 en color azul y malla 3. El único elemento que veo es la resistencia de 8 ohmios. Y acá está clarito. Y 3, bueno, y 2 va hacia arriba y 3 va hacia abajo. Sentidos opuestos. Acá va a ser negativo 8. Por último, la impedancia propia de la malla 3, 4 más 8, 12. Vector de voltajes. En la malla 1 se encuentra la fuente de voltaje. Ojo, la corriente I1 va de menos a más, ¿no ve? Positivo B. En la malla 2 no hay fuentes, en la malla 3 tampoco. Obtención de impedancia de entrada. Definimos R. S no es necesario porque S es para impedancia en transferencia. Definimos R, el número de malla donde se encuentra la fuente. En este caso se encuentra en la malla 1. R es igual a 1. La determinante de Z es la determinante de esta matriz 3×3 que yo le he hecho directamente en la calculadora. El cofactor RR es el cofactor 1, 1. Es igual a menos 1 elevado a la I más J, en este caso 1 más 1, por la determinante de la matriz menor 1, 1. La matriz menor 1, 1 es eliminando primera fila y primera columna. Me quedan los elementos que están en color naranja, que son los mismos de acá dentro de la determinante. Haciendo las operaciones de producto me da 116, en este caso, ohmio cuadrado. El concepto de impedancia de entrada es igual
al valor de la fuente de voltaje entre la corriente que circula por dicha fuente. Pero también es igual a determinante de Z entre el cofactor R. ¿Sí? Si te das cuenta, este es el valor de la fuente BR. Puede ser cualquier valor, pero yo le he puesto B, porque no me interesa, ¿no ve? Porque yo puedo hallar directamente la impedancia de entrada utilizando solamente la matriz de impedancias y su cofactor correspondiente. Haciendo operaciones me da 880 entre 116, 7.5862 ohmios. Esta es la respuesta del problema. Es decir, si yo pongo un ómetro acá, en estos dos terminales me da el valor obtenido de 7.5862 ohmios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de este problema, por favor? Sí, solo se puede hallar con la de impedancia de entrada, la resistencia equivalente nomás, y la Sí. corriente, y en la de transferencia solo la corriente, ¿no? De una determinada Para malla. resumírtelo, vamos a la definición, ¿no? A ver. El concepto de impedancia de entrada me ayuda a obtener la corriente IR que circula por la malla donde se encuentra la fuente de voltaje, ¿no? Y también me ayuda para obtener la impedancia de entrada, es decir, la impedancia entre los bornes donde se conecta la fuente de voltaje. El concepto de impedancia en transferencia solo me sirve para obtener una corriente que sea diferente, perdón, una corriente de malla que sea diferente a la malla donde se encuentra la fuente de voltaje. En este caso, como dice impedancia de entrada, la impedancia entre las terminales donde se encuentra la fuente de voltaje, es por eso que yo le he insertado acá una fuente de voltaje. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Bien, antes de pasar a la parte asincrónica, si no hay dudas, no hay preguntas, las notas el ingeniero me ha pedido para el día 15 de diciembre y como hemos acordado, la entrega de prácticas es hasta el 13 de diciembre, ¿no? El día 14 yo lo voy a revisar y el mismo día 15 en la mañana va a haber reclamos, si es que hubiera. ¿Sí? Voy a cerrar esta reunión si no hay más preguntas de este tema y voy a empezar otra reunión que sea correspondiente a la parte asincrónica.